La Luz del Mundo. Habla con ustedes Emerson Ayllón y tenemos el placer de llegar en este 1 de agosto de 2012. Son aproximadamente las 4:10 de la tarde y en este momento deseamos a todos aquellos que nos escuchan que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea la que more en sus corazones. El Alto Dios nos permite nuevamente un programa más, desde aquí de Lanzarote y desde Tenerife hacia todo el mundo. A todos aquellos que nos empiezan a sintonizar a través de la radio en el 107.7 Latina Estéreo, aquí en Lanzarote, en Playa Blanca el 106.7, también en Fuerteventura y en la isla La Graciosa. A los que a través de internet ya nos empiezan a sintonizar en el www.latinaestereo.org. Vamos a tratar en esta tarde un tema muy interesante. Para ello, pues, me acompaña nuevamente nuestro hermano José en esta tarde, a quien le damos la bienvenida. Hermano José, bienvenido. Sí, hermano. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Una vez más, es grato estar en este su programa, La Luz del Mundo le habla hoy. Esperando como siempre que este programa sea de su agrado y nos ayude a despejar algunas de nuestras inquietudes. Dios les bendiga. Qué importante es para nosotros tener tiempo para todo. Porque en la sociedad actual el hombre se ha materializado mucho y ha prestado su atención nada más a las cosas que son materiales. Y vive el hombre enajenado de la verdadera voluntad de nuestro Dios y del propósito con el cual Dios a nosotros nos ha traído aquí en la tierra. Entonces en esta tarde, hermano José, vamos a tratar un tema acerca de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Es bueno siempre tener ese pensamiento, es bueno tener siempre esa reflexión espiritual de qué hacemos con nuestro tiempo. Aún en lo humano, en lo material, el hombre, ¿verdad?, se dedica a distribuir bien su tiempo. Ya sea, ¿verdad?, un empresario, ya sea una persona que quiere distribuir su tiempo, quiere administrarlo, lo empieza a distribuir y empieza a ordenarse. También la palabra de Dios nos marca, ¿verdad?, ese deber espiritual que tiene el hombre, esa necesidad y esa reflexión, porque es una reflexión lo que vamos a hacer en esta tarde. Y para aquellos que nos están escuchando, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cuál es el verdadero propósito con el que Dios nos da el tiempo, nos da la vida? ¿Nunca se ha preguntado usted, ¿para qué Dios me ha dado la vida? ¿Con qué propósito estoy en este mundo? ¿Cuál es el deseo, verdad, de Dios para mí? Es bueno traer a nuestra mente esos propósitos. Y en esta tarde, pues vamos a tratar, a través de la santa palabra de Dios, meditar un poco, reflexionar un poco acerca de estas cosas. ¿Qué haces tú con el tiempo que Dios te está dando? ¿Qué hacemos con los días, con los minutos, con las horas que el alto Dios nos brinda, nos regala? Dice el mundo en un dicho humano que el tiempo es oro. Es decir, que el tiempo es un bien muy preciado que cada uno de nosotros debemos saber valorar. A veces lamentablemente no se valora, no se aprecia y no se le da al tiempo el valor que debería dársele. Pero para eso está la palabra de Dios. Y vamos a ver con la ayuda de Dios, mi hermano José nos va a ayudar. Para a través de las Sagradas Escrituras vamos a ir viendo qué nos aconseja la palabra de Dios para aquellos que nos están oyendo, hermano José. Bueno, hermano, vamos a empezar con una parte de las Escrituras. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 16, 1-3. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Así hablaba nuestro Señor Jesucristo a aquellos que les preguntaban acerca de los tiempos. Debemos ser plenamente conscientes del tiempo que nos ha permitido vivir Dios, porque no todos los tiempos son iguales. Vamos a definir la palabra tiempo.
La palabra tiempo la podemos definir así. Es una época durante la cual vive alguien o sucede algo. Es la duración de las cosas sujetas a mudanza. Es lo que denota un lapso indefinido de existencia de nosotros. Las Sagradas Escrituras nos traza diferentes tiempos y en nosotros debemos tener esa comprensión espiritual del tiempo en el cual vivimos. Y no solamente saberlo, sino qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando, con el tiempo que día a día Dios nos está brindando. Debemos traer a nuestra mente un recuerdo, no precisamente lo que la historia nos dice, sino en el lapso de tiempo que a cada uno Dios nos permite vivir. Ese lapso de tiempo entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí debemos meditar qué hemos hecho desde el momento en que Dios nos llamó. Nos llamó al mismo tiempo a todos. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra las Sagradas Escrituras en Mateo 21. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta, novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vemos que en este ejemplo el Señor no a todos nos llama al mismo tiempo. Vemos de que unos son llamados a temprana edad, otras a una edad mayor, y así sucesivamente. Pero sea cual sea el tiempo en que Dios nos haya llamado, tenemos que estar conscientes de en qué tiempo nos hallamos y en qué estamos dedicando nuestro tiempo. Es importante, ¿verdad? Hay un tiempo que marca nuestra vida, y es cuando viene el llamado de nuestro Dios. Es un momento muy especial que llega a cada uno de nosotros, cuando el llamado de Dios se hace patente en nuestra vida. El llamado de Dios viene a marcar un tiempo, viene a ser un parte de aguas en la vida espiritual de cada persona. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo. Dice las Sagradas Escrituras que cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jericó, a causa de la multitud, el Señor, ¿verdad? Dice, la gente lo apretaba, y iba pasando el Señor por una calle principal de Jericó. En esa ciudad había un hombre que se llamaba Zaqueo. Aquel hombre, dice la palabra de Dios, que era un hombre publicano, jefe de publicanos, y que oía la fama del Señor Jesucristo, oía que había un hombre que tenía un poder de Dios, que había un hombre que hacía milagros, que había un hombre que predicaba una palabra hermosa. Y nació en Zaqueo la curiosidad, de tal manera que dice que por causa de su estatura, porque era un hombre, dice la Escritura, de una estatura baja, entonces Zaqueo se sube a un árbol, y desde ese árbol empieza, o más bien tiene el deseo de contemplar al Señor Jesucristo. Imaginémonos por un momento cómo era antes la vida de Zaqueo. Dice la Escritura que era un jefe de publicanos. Los publicanos no eran queridos en el pueblo de Israel porque eran personas que extorsionaban al pueblo. Eran aquellos que recaudaban los impuestos. Y además los publicanos, la palabra de Dios nos enseña que eran hombres que el pueblo los tenía como gente pecadora. De tal manera que el judío no se juntaba, no compartía nada con los publicanos, mucho menos sentarse a una mesa, mucho menos entablar una conversación, porque eran tenidos como hombres pecadores. Esa, a grosso modo, podemos hacernos un pensamiento de cómo era la vida de Zaqueo. Ahora, en ese momento que el Señor Jesucristo está pasando por casi al lado de Zaqueo,
el Señor Jesucristo levanta su cabeza y ve a aquel hombre de estatura baja subida en aquel árbol y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que more yo en tu casa. En ese momento tan especial que para el hombre, ¿verdad?, pasa desapercibido, pero en ese momento estaba partiendo, ¿verdad?, o se estaba manifestando el llamado de nuestro Dios hacia aquel hombre llamado Zaqueo. Inmediatamente Zaqueo, dice la palabra de Dios, que baja de aquel árbol y le recibe al Señor gozoso en su casa. Cuando están en la mesa, dice, y están escuchando la palabra de Dios, porque el Señor no cerraba sus labios, de sus labios siempre salía una palabra de bendición. Entonces, estando en esa comunión con el Señor Jesucristo y con sus apóstoles, dice que Zaqueo se levanta y se pone de pie. Y hay una reacción en él, porque dice Zaqueo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo o a alguien he defraudado, se lo voy a devolver 4 tantos. Estaba pasando algo en Zaqueo. Estaba viendo una conversión en su vida, de tal manera que hubo un reconocimiento en él de la vida pasada que llevaba, y hubo una conversión para tratar de enmendar aquello que él había hecho mal. Y dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, que hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque aquel hombre, dice, que también, dice, es descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos viendo en ese momento que la palabra de Dios nos está marcando que hay un tiempo que señala nuestra vida, y es cuando viene el llamado de nuestro Dios. Para aquellos que nos están empezando a sintonizar, estamos hablando en esta tarde acerca de una reflexión, de una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando? Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una alabanza al Coro Monumental de Guadalajara. La alabanza se titula Con mis manos hacia el cielo. Recuerde, puede mandarnos sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias. Puede buscarnos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. Y ahí atenderemos nosotros sus sugerencias, sus preguntas, sus saludos también, ¿por qué no? Puede visitar nuestra página web lldmlanzarote.es.tl, donde va a encontrar información de la iglesia, donde va a encontrar la dirección, los horarios de culto, donde va a hallar, ¿verdad?, algunos también programas anteriores que hemos tratado algunos temas. Recuerde, si usted necesita que lo visitemos, que compartamos con usted la palabra de Dios, nosotros lo visitamos con mucho gusto a su hogar, compartimos la palabra de Dios. Si tiene necesidad, oramos por su necesidad. Si usted se encuentra aquí en Lanzarote, puede llamarnos al 618-783-574, al 828-08-3278. Si usted está en la isla de Tenerife, puede marcar el 922-78-51-88. Bueno, nos vamos a dejar con este canto que se titula Con mis manos hacia el cielo, interpretado por el Coro Monumental de Guadalajara. Disfrútenlo. Conocernos. Estamos en calle Honduras número 2 Altavista, Arrecife, Lanzarote, y en calle Taboró número 17 El Fraile Arona, en Tenerife. Reuniones de lunes a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escúchenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Por internet, www.latinaestereo.org. Esa luz en la distancia.
habla hoy. Estamos en esta tarde tratando un tema muy interesante. Estamos hablando acerca de una reflexión espiritual que hemos puesto sobre la mesa y nos hemos preguntado qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos está dando. Es bueno reflexionar. El hermano José nos ayudaba al principio y nos mostraba, ¿verdad?, lo que significaba tiempo. Es bueno considerar que en las cosas de Dios no todos los tiempos son tiempos de salvación. No todos los días son días de salvación. Dice la palabra de Dios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, dice 2 de Corintios 6, 1, 2. He aquí, dice, el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. No todos los tiempos son tiempos en los que Dios puede ser hallado. El profeta Isaías nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Antes de hacer la pausa decíamos que hay algo que no debemos ignorar, y es el llamado que Dios nos hace. El llamado marca nuestra vida en un punto, y que ese punto espiritual empieza a marcar, ¿verdad?, una esperanza de salvación. Porque cuando nosotros empezamos a oír la palabra de Dios, delante de Dios, nos volvemos responsables. Es decir, que aquella persona que oye el llamado, que oye la palabra de Dios, la palabra de verdad, esa persona ya es responsable. Por eso es bueno no ignorar el llamado que Dios nos está haciendo. El Señor Jesucristo, cuando Él anduvo sobre la faz de la tierra aquí, a muchas personas llamó. A muchas gentes les hizo el llamado, pero muy pocos escucharon y aceptaron aquel llamado. Una ocasión llega un hombre joven, un joven rico, dice las Escrituras, que tenía muchas posesiones, muchos terrenos, y llega delante del Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Además, los mandamientos sabes: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. En fin, le empieza a decir el Señor todos los mandamientos que tenía que hacer. Aquel joven rico le dice: Maestro, todo eso lo he guardado desde el principio. ¿Qué más me hace falta? El Señor Jesucristo se lo queda viendo, y como el Señor no veía la apariencia, sino que el Señor Jesucristo veía lo que había más allá del hombre, el Señor veía el corazón y veía cuál era el estorbo, cuál era el tropiezo que tenía aquel joven. Y le dice el Señor: una cosa te hace falta si quieres ser perfecto. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás riqueza en los cielos, y ven y sígueme, le dice el Señor. Le estaba haciendo un llamado, una invitación espiritual a que lo siguiera. Y dice aquel joven rico, no contestó, es más, no dijo nada. Dice que agachó su cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así es a veces cuando el Señor lo llama. A veces hay cosas en el mundo que nos atan y uno no deja. Por no dejar esas cosas del mundo, uno está ignorando el llamado de Dios. Uno está ignorando la invitación que el Señor Jesucristo nos trae a cada uno de nosotros. Si hoy nos estás escuchando, hoy esa invitación el Señor la está haciendo llegar a tu corazón. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites y conozcas más de cerca la voluntad de nuestro Dios. Para aquellos que nos empiezan a sintonizar, estamos hablando o estamos más bien considerando, reflexionando acerca del tiempo que Dios nos da y de lo que estamos haciendo con ese bien preciado que, si bien es cierto, tiene un grande valor de parte de Dios. Mi hermano José, ¿qué es necesario
para saber aprovechar el tiempo? Es una buena pregunta. ¿Qué necesitamos? Dirá el hombre, bueno, yo quiero aprovechar el tiempo, quiero saber tener ese equilibrio espiritual para darle a cada cosa su tiempo, porque Dios no nos pide, ¿verdad?, todo nuestro tiempo. Dios nos pide que nos acordemos de Él un momento. Vamos a ver, hermano José, a ver si nos ayuda a través de la palabra de Dios, qué es necesario para saber aprovechar nuestro tiempo. Sí, hermano, vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios sobre cómo debemos aprovechar nuestro tiempo, qué es necesario para saber aprovechar el tiempo. Dice en Proverbios 12:27, el indolente ni aún alzará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. La diligencia es cuidado de hacer una cosa, es prontitud, prisa, es una persona activa, rápida. ¿Cuál es el obstáculo para el pleno aprovechamiento de nuestro tiempo? La indolencia. La persona indolente es la que no se inmuta por el paso del tiempo. Es sinónimo de la pereza. La diligencia debemos aplicarla en todos los aspectos de la vida, en el ámbito social, laboral y sobre todo en lo espiritual. Maticemos esos tres aspectos. Imaginemos al que no es diligente en estos aspectos, no es completo en su vida y deja cabos sueltos. Necesitamos la diligencia para vivir aprovechando nuestro tiempo. Todo tiene su tiempo. En cada ámbito no debemos dejar cabos sueltos. Veamos un ejemplo que nos da la palabra de Dios allá en Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y lo tomé como consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante a tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Debemos tener siempre presente el equilibrio que Dios puso. Dijo Cristo, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debemos descuidar ningún ámbito de nuestra vida, pues hay obligaciones, responsabilidades en el mundo, en el hogar y en la iglesia. En todo debemos darle su tiempo. Nuestros hijos requieren tiempo, nuestra esposa, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo y la iglesia del Señor. En todo debemos actuar con sabiduría, diligencia y madurez. Es importante, ¿verdad?, que aquellos que estamos oyendo, que estamos escuchando, tomemos conciencia, porque para eso viene la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca viene con el deseo de dañarnos, de perjudicarnos, al contrario. La palabra de Dios es una lumbrera, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios viene a iluminarnos, viene a darnos ese auxilio espiritual que necesitamos en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa más, vamos a escuchar otra hermosa alabanza y nos están mandando saludos. Desde Palma de Mallorca nos saluda nuestros fieles radioyentes, el hermano Besaí, también Gerardo, Daisy, y enviamos hasta esos lugares nuestros saludos. Todos los que nos escuchan aquí en Lanzarote, recuerde, puede mandar sus saludos, búsquenos en Facebook como La Luz del Mundo Lanzarote. También visite nuestra página web lldmlanzarote.es.tl. Ahora regresamos, nos vamos con la alabanza que se titula He venido ante tu altar. Recuerde, está en su programa La Luz del Mundo te habla hoy.
que